Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentre sintonizando esta transmisión. Les damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y fuente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Hernán Hernández, del colectivo digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN. Me acompaña el compañero Carlos Cardona y le vamos a pedir que se presente a nuestro invitado de este día. Gracias, Hernán. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén sintonizando. Mi nombre es Carlos Cardona, del colectivo digital de Europa, con presencia aquí en Milán, Italia. Y este día en el conversatorio que tenemos planificado para este día, un día muy importante, hoy 24 de mayo, vamos a conversar con el sacerdote Freddy Sandoval. ¿Quién es Freddy Sandoval? Pues una persona muy conocida de allá del oriente del país, no me equivoco, del mero Usulután, oriundo de allá, del granero de oriente, como comúnmente se le llama. Freddy Sandoval es un sacerdote identificado con el legado profético y martirial de nuestro San Romero de América. También es miembro de la Concertación Nacional Monseñor Romero. Y esta Concertación Nacional Monseñor Romero lucha por la justicia, por el crimen contra Monseñor Romero a partir de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2000. También apoya temas en relación a la memoria histórica, víctimas, combate a la impunidad y las graves violaciones a los derechos humanos. Eso en resumen, Freddy Sandoval, un sacerdote salvadoreño, originario de Usulután. Y este día, pues, vamos a tener el honor de conversar sobre el tema que nosotros hemos denominado San Romero, luz que no se apaga, un mensaje siempre actual. Así que gracias, Hernán, y adelante. Micrófono. Decía, compañeros, que antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, Estados Unidos, Canadá y Europa, Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todos y a todos los salvadoreños en el exterior y a todos y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Adelante, compañero. Gracias, Hernán. Gracias. Bueno, para entrar en materia, el tiempo es intesoro. La verdad que tenemos solo una hora para poder desarrollar este gran tema. Hoy es 24 de marzo, 42 años del asesinato de nuestro mártir y santo Óscar Arnulfo Monseñor Romero. Creo que la mayoría nos preguntamos, Freddy, sobre este caso, que todavía no hay una solución, aunque ya en la voz del pueblo ya se sabe, ya se conoce la verdad, pero necesitamos conocer, como dicen, la verdad oficial. La pregunta es, Freddy, ¿cuáles son las razones por las que El Salvador aún no ha juzgado en 42 años a los asesinos de Monseñor Romero, el Santo de América? Gracias.
Bueno, primero un saludo a todos ustedes, ¿verdad? Como organizadores de este evento y a los que siguen en todas las partes del mundo con interés, con atención, ¿verdad? Y fruto grande, pues, para la causa histórica de transformación social, estos eventos. Bueno, a mí me emociona mucho este día porque, bueno, yo soy originario de San Miguel como nacimiento, pero pertenezco a la diócesis de Santiago de María, que tiene su sede en Santiago de María, departamento de Usulután. Entonces, ligado al departamento, ¿verdad? En este aspecto. Conocí también, gracias a Dios, a Monseñor Romero, siendo estudiante de bachillerato, entonces me impactó mucho, ¿verdad? Su legado, y creo que no soy como ustedes, ¿verdad? De los salvadoreños que piensa que no puede ser ciudadano, no puede ser profesional, no puede ser constructor de una sociedad nueva sin acudir al legado, palabra, mensaje, herencia de San Romero de América, ¿no? Y del mundo. Así que eso, pues, creo que es muy importante. Sí, mira, sorprende mucho, ¿verdad? La gente que conoce el derecho, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, incluso nos lo expresó en la audiencia que tuvimos de trabajo privado entre la Comisión Interamericana, el Estado y la Concentración Romero, Tutela Legal y SEGIL, que son los demandantes ante la Comisión Interamericana, expresó, esto fue en el año 2020, que sorprendía cómo después de 40 años el Estado salvadoreño no había investigado todos los culpables del asesinato de Romero, llevado a la justicia y aplicado las sanciones correspondientes, ¿verdad? Y urgió a que esto se realice. Sin embargo, pasaron 2 años, ¿verdad? Y si bien el juzgado 4 de instrucción abrió el proceso penal en el año 2017 y después giró orden de captura internacional contra Álvaro Saravia, que era el único imputado por el caso antes de la amnistía, ¿verdad? Y después de la inconstitucionalidad de la amnistía, el juez declara abierto el proceso y sigue adelante el proceso con la acusación contra Álvaro Saravia, ordenando que la Fiscalía General de la República investigase a los demás involucrados y luego hiciese la acusación correspondiente ante el juzgado, ¿verdad? Para iniciar el juicio. La Fiscalía, después de 4 años, no ha presentado públicamente ninguna acusación, ni resultados de investigación, ni ha dado declaraciones públicas de que están trabajando en el caso. Entonces, la primera explicación es el sistema judicial de El Salvador es inoperante, ¿verdad? Porque está pues maniatado, ¿verdad? Quizá por intereses con los victimarios y todos los afectados, ¿verdad? Por esta corrupción del sistema judicial, ¿verdad? Que protege a los victimarios, a los coroneles de la muerte, a los financistas de los coroneles de la muerte y a aquellos que se han beneficiado política y militarmente de estas atrocidades cometidas, ¿verdad? En el pasado y también en el presente, podemos decir también. En segundo lugar, creo yo que refleja también que las autoridades, los órganos de Estado, ¿verdad? Se muestran irrespetuosas y no cumplidoras de la Constitución de la República, del Código Penal y Procesal Penal, la ley interna de El Salvador en materia de derechos humanos y procesos penales, incumplidores de la Convención Americana de Derechos Humanos que El Salvador firmó el 23 de junio de 1978. Entonces es una reincidencia en la ilegalidad, ¿verdad? De las autoridades. Eso hay que decírselo así, al gobierno del pasado y gobierno también del presente. Hoy quizás con mayor gravedad, porque los pequeños pasos que habíamos logrado después de los acuerdos de paz, hemos hecho retrocesos garrafales, vergonzosos, ¿verdad? Con los eventos del 9 de febrero del año pasado, 1 de mayo de este año, y la subsecuente, ¿verdad? Consecuencias de destitución de jueces, magistrados, ¿verdad? Y copamiento de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y el mismo tribunal, ¿verdad? Y últimamente ahora estamos viendo también la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿verdad? El procurador se ha silenciado, parece ya cercano a los intereses del presidente, a la lógica de centralización del poder, ¿verdad? Y negación de la memoria histórica, ¿verdad? Que está haciendo el presidente de la República
ha destituido últimamente con falta de debido proceso algunos fiscales adjuntos. Entonces, está acentuándose esta cooptación, ¿verdad? Perdón, la interferencia, ¿verdad?, de los caninos, cooptando una institución que surgió justamente de los acuerdos de paz y para monitorear y verificar y implementar que la población se le respeten los derechos humanos. Entonces, creo que estos elementos son importantes para entender por qué no ha habido justicia en El Salvador. Ahora, las víctimas están activas, están demandantes, ¿verdad? Entonces, creo que también la sociedad está mandando mensajes claros también que no se va a doblegar por fuerte que sea el poder. No se doblegó en la dictadura, ¿verdad?, del pasado, tampoco se va a doblegar en la dictadura, ¿verdad?, y el autoritarismo del presente. Tenemos que ser creativos. Creo que eventos como este, ¿verdad? Hoy también, en este día, el pueblo, ¿verdad?, se ha manifestado mucho de diversas maneras por el caso Romero, ¿verdad? Y el tema de la justicia en programas de opinión sale presente y también en reclamos de la sociedad en general. Gracias, Freddy. Gracias. Significa entonces que aún vamos a continuar esperando a tan ansiada verdad oficial, ¿no?, justicia desde los tribunales. Sin embargo, el pueblo salvadoreño lo hizo santo anticipadamente y mucha gente piensa de que ya como lo hicieron santo, ya no deberíamos de insistir en conocer o en juzgar ya en 40 asesinato de nuestro San Romero de Mita. Sin embargo, también la gente se hace otra pregunta muy importante y que se oye todavía, aunque después de la santificación se oye el caso del Vaticano. Entonces la pregunta que se hace siempre es ¿por qué el Vaticano llegó a ver o a considerar un peligro a Monseñor Romero, a quien el domingo 14 de octubre de 2018 ¿ya?, lo convirtió en santo? ¿Cuál es tu opinión, Freddy? Sí. Bueno, digamos que Romero es un profeta, ¿no? Y los profetas en la historia de Israel en el Antiguo Testamento y en nuestro tiempo siempre son personas incómodas, porque son libres, son visionarios, son críticos, denuncian, son indoblegables, inmanipulables, ¿verdad? Entonces tienen esta visión y esta verdad, ¿verdad?, que es su fuerza. Y Romero, pues, no solamente denunció las injusticias sociales de los actores y responsables políticos, económicos y sociales, sino también dentro de la misma, del mismo interior de la iglesia, ¿verdad? Porque también es otra característica de los profetas. Así que en ese sentido, pues la palabra de Romero es muy, muy fuerte, ¿verdad? Y fue adversado por el statu quo de la época. Y después, cuando estaba el proceso de beatificación, el encargado de la beatificación de Roma, que vino a visitar aquí a acelerar el proceso y los pasos para la beatificación, dijo, ¿verdad?, con claridad públicamente, que habían llegado centenares de kilos de cartas, de escritos pidiendo al Vaticano que no canonizaran a Romero. Y esos escritos iban de políticos de El Salvador, gente de iglesia de El Salvador, partidos políticos de El Salvador, obispos de América Latina, de gente del Vaticano que no quería que Romero fuese declarado mártir, ¿verdad? Porque era darle un aval a la teología de liberación, a los procesos revolucionarios de transformación social, a la liberación por los pobres, ¿verdad? La teología de liberación incluso, ¿verdad? Entonces creo yo que Romero representa todo eso, una sintonía con las causas justas de este pueblo salvadoreño y todos los pueblos del mundo, ¿verdad? Por eso él tiene impacto internacional,
¿verdad? En la gente que tiene esas aspiraciones, porque sintonizó justamente con esto, representó y potenció como voz, con su palabra y su sabiduría, estas causas, ¿verdad? Con mucha libertad, ¿verdad? Entonces creo yo que eso hizo incómodo, y por eso su causa trataron digamos, de ponerla entre paréntesis, ¿verdad? De disminuir el proceso. Cuando llegó el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, él obviamente, siendo latinoamericano, conocía mejor América Latina, el proceso histórico de transformaciones de la iglesia y del pueblo de América Latina, las aspiraciones de libertad, de transformaciones profundas y audaces de América Latina, pues obviamente expresó el deseo de que Romero pues avanzara el proceso, y en efecto logró que él declarase el martirio de Romero y llegara a la canonización en el año 2018. Y ahora podemos decir también que representa la enseñanza del Papa Francisco, como de muchos obispos y cristianos del mundo, una voz que muestra con claridad que se inspira en la palabra de Romero, en el actuar de Romero, ¿verdad? Y continúa su legado, ¿verdad? Claro, a nosotros en El Salvador eso nos parece también poco, porque somos, podemos decir, la cuna del profeta, del mártir, ¿no? Y lo que para muchos en el mundo representa novedad, para nosotros ella más bien una continuidad, ¿verdad? Entonces creo yo que vamos adelante en muchos espacios, ¿verdad? De crítica, de reflexión, de proposición, para ver cómo visualizamos un proyecto mejor de El Salvador y del mundo. Pero sí, creo que hay que reconocer, ¿verdad? Que el aporte del Papa Francisco ha sido grande para que muchos tengan ya no tanto prejuicio con Romero, ¿verdad? Pero también muestra el reto que representa, no solo para la iglesia, que se renueve a la luz de la enseñanza y de Romero, como él quiso la iglesia, porque él quiso una iglesia al servicio de un pueblo, y un pueblo que camine por su liberación, que sea protagonista de su transformación en un concierto de naciones, de verdad, que también tiene su autonomía y su autodeterminación, sin imperialismos, sin imposiciones, sin importaciones, ¿verdad? Copiadas nada más, sino que como una evolución, ¿verdad? Que surja de la propia evolución de las personas, pero también puede enriquecer los aportes de otros lugares, ¿verdad? Simplemente, siempre y cuando no sea imposición, sino pues colaboración, ¿verdad? Aprendizajes que debe hacer cada pueblo en su desarrollo, en su evolución. Gracias, Freddy. Bueno, vamos a dar paso también, porque entre las redes sociales están acompañando de diferentes partes del mundo, compañeros y compañeras que están habitualmente siguen el programa. Le vamos a pedir a Hernán que nos dé un reporte de los saludos, de los comentarios, y si hay alguna pregunta específica para nuestro invitado de este día. Recuerde, estamos conversando con el sacerdote Freddy Sandoval, una persona comprometida con el legado profético y martirial de Monseñor Romero, ¿ya? Y como se ha dicho también en muchas oportunidades, y en esta oportunidad, que no estamos recordando ni celebrando la muerte de Monseñor Romero. Estamos honrando su vida. El mayor ejemplo que tenemos los salvadoreños y las salvadoreñas al conmemorar un año más del asesinato de Monseñor Romero, o sea, a 42 años del asesinato de nuestro mártir y santo salvadoreño. Hernán, adelante. Sí, gracias, Carlos. Sí, hay personas que nos están mirando, nos están sintonizando esta noche. De igual manera, pues, les mandamos saludos y al mismo tiempo, pues, de agradecimiento. Tenemos al compañero Ramón Flores, ¿verdad?, que nos manda saludos. Alonso Acosta, de Suecia. Francisco Dimas, del norte de California, también, ¿verdad?, nos manda saludos. El Frente Intercontinental del MLN en Europa. El Foro Latinoamericano,
acá en Suecia, Cheno Cruz, la compañera Ceci Mata. Bueno, el Foro Latinoamericano pues, nos ha mandado un mensaje del cual le voy a dar lectura, que dice: abrazos fraternos a Freddy Sandoval, al esfuerzo de los y las hermanas de la Patria Grande, del Frente Intercontinental del FMLN. Monseñor Romero, voz de los humildes, que clama transformación y profunda en el sistema imperante en el purgacito de América. Romero vive, la lucha sigue. No a la impunidad, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo salvadoreño. Esperamos que un lindo día el pueblo de Farabundo despertará. Saludos desde el sur de Suecia. También la compañera Ceci Mata manda saludos a todas y a todos los compañeros. San Romero siempre estará presente en el día a día. Y si estuviese con vida nos dijera que continuemos luchando por la justicia social. También saludamos al compañero George Orr, que nos manda saludos desde Sydney. Alexander Barahona, saludos desde Cuscatancingo, San Salvador, El Salvador. Gracias a todos y a todas por estarnos sintonizando. Continuamos, Carlos. Gracias, Hernán. Recuerden que somos el Frente Intercontinental del FMLN, el canal de la militancia en el exterior, con sede en El Salvador, en Canadá, en la costa este y oeste de los Estados Unidos, en Europa, en las Islas Canarias y allá en Australia. Así que agradecemos la sintonía de todas aquellas personas que nos están siguiendo en este momento. Estamos conversando con Freddy Sandoval, un sacerdote comprometido con el legado profético y martirial del Monseñor Romero. Freddy, hay una crítica, permanentemente se hacía una crítica a Monseñor Romero. Yo particularmente estuve en tierra en catedral cuando se generó una problemática ahí. Ahí estuvimos. Yo apenas tenía 14 años y estaba en esta actividad desde el inicio hasta el final. No sé cómo logramos salir, pero igual. Pero desde esa fecha que dicen que lo mataron porque se metía en cuestiones políticas y que no le correspondía hacer ese papel. La pregunta es que se hace también toda la población. Seguimos haciendo eso. ¿Por qué Monseñor Romero defendía que su papel como líder cristiano y espiritual era denunciar las injusticias? Sí. Sin estar del lado de nadie, más allá de quienes eran víctimas de los abusos, la violencia y la pobreza. Freddy. Sí. Bueno, digamos que Romero era antes de ser arzobispo, un obispo, un sacerdote y obispo conservador. Conservador significaba conocer la doctrina de la iglesia, ortodoxo, digamos, predicaba, ¿verdad? Hacía obras de caridad, amigo de los ricos, amigo para los pobres, y sin analizar las causas sociales, económicas, políticas y estructurales de la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la violencia, la represión y las dictaduras mismas. El acercamiento con los pobres, con Rutilo Grande, ¿verdad? Fue, además de lo que él conocía de Medellín, de la doctrina del Papa Pablo VI sobre el anuncio del Evangelio, el Evangelio anunciante, que es un documento clave, donde el Papa reconoce que las aspiraciones de liberación de millones en el mundo son también aspiraciones de liberación de los discípulos de Jesús. Entonces, toda esta perspectiva le abrió los ojos a él para entender, ¿verdad?, que la predicación de la iglesia tenía que ser más acorde al Evangelio por una parte, pero también a las exigencias de justicia que surgen de las aspiraciones de los pueblos y sobre todo de los pobres
y de las acciones contrarias de los regímenes, ¿verdad?, que se beneficiaban de esta desigualdad e injusticia. Entonces llegó a decir, por ejemplo, que no se puede predicar un evangelio que sea igual en El Salvador que en Sudáfrica, ¿verdad?, porque es un evangelio etéreo. El evangelio tiene que iluminar las realidades concretas para llevarlo a transformaciones sociales. Por lo tanto, él defendió, ¿verdad?, que el derecho de ver de la iglesia y que surge del evangelio para acompañar a las personas, a los pobres, al pueblo pobre, a las mayorías pobres en su proceso de transformación, porque son legítimas aspiraciones que reconocen, ¿verdad?, todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. La misma Constitución de los Pueblos reconocen, ¿verdad?, que la persona humana, su dignidad, sus derechos deben ser objeto de la atención de los estados. Ahora, él tuvo que afrontar la crítica de que le decían se metió en política, porque analizaba cómo se portaba el ejército, cómo se portaba el presidente dictador, ¿verdad?, de esa época, o las juntas de gobierno, analizaba la actuación de los ricos, del sistema económico social, las causas y los generadores de la violencia, y denunciaba. Obviamente, la razón suya era el evangelio y los derechos humanos y la justicia social. Y en eso se mantuvo muy, muy firme, muy claro. Llegó a decir el Papa, porque de aquí iban informes analizando la situación de parte de la derecha, del gobierno de los militares, diciendo que se está metiendo en política, que está siendo manipulado por los jesuitas, por los comunistas, ¿verdad? Entonces él escribió con mucha claridad al Papa y le dijo, mire, lo que están defendiendo aquí los ricos no es, ¿verdad?, el anticomunismo, sino sus privilegios económicos y políticos y sociales, ¿verdad? Entonces, fue muy agudo en este caso, en el análisis, ¿verdad?, y en la enseñanza en este aspecto. Así que por eso él siempre mantuvo claro esa identidad. Incluso dijo, pues, que él no se presentaba como un experto en política o economía o en ideología o en estrategias de función social, sino que desde la claridad que da el evangelio para descubrir lo bueno y lo no bueno, la injusticia, ¿verdad?, y la justicia, y la responsabilidad ética de acompañar el proceso en su transformación social, le da la libertad para pronunciarse y denunciar lo que fuese necesario, ¿verdad? Ya correspondía a los políticos, economistas, ¿verdad?, y responsables de la autoridad impulsar estrategias de una conducción de la cosa pública, como debe ser, pero no es que él quisiera suplantarlos, sino desde la instancia ética, ser luz, ¿verdad?, ser crítica y ser también iluminación para construir positivamente en la línea de la justicia social. Así que en eso pues él se mantuvo claro, ¿verdad? Y ahora la canonización le da la razón. La doctrina de la Iglesia también en materia social, que fue su fuente y su inspiración, ¿verdad? Le da la razón. Más bien las personas que no se actualizaron, ¿verdad?, en la conciencia social histórica de los creyentes, ¿verdad?, de la Iglesia, son los que hicieron la crítica, pero no tanto porque les interesase una visión doctrinal o religiosa, sino por cubrir sus intereses mezquinos, egoístas, ¿verdad? Y siguen siendo presentes ahora también las instancias, las estructuras del poder económico, social, política, estructurales que tenemos, ¿verdad?, siguen esa misma lógica, básicamente. Yo creo que sigue siendo actual lo que él llegó a decir, y es una frase muy fuerte, ¿verdad?, muy programática también, que deberíamos darle más debate, más análisis ideológico, filosófico, antropológico, histórico, social. Él dice, tuvo conocimiento de cómo está el deterioro, ¿verdad?, no solamente económico y social, sino igual moral, y lo dijo en su cuarta carta pastoral. Hay un deterioro profundo, moral, ético. Entonces llegó a decir que hay que cambiar de raíz este sistema. Y eso es muy fuerte. Y creo que los políticos de El Salvador, partidos políticos, responsables de la economía, responsables de la conducción de la cosa pública, no han hecho esfuerzos serios para descubrir cuáles son las raíces
digamos, carcomidas, ¿verdad? Inservibles de la sociedad y reestructurar, ¿verdad? Una nueva sociedad. Una oportunidad lo ofrecieron los acuerdos de paz, otra oportunidad lo ofreció, ¿verdad? Las dos del frente. Lamentablemente creo yo que los políticos de varias fuentes no aprovecharon un espacio de serenidad, de diálogo para, pues, analizar, debatir incluso, ¿verdad? Líneas que llegasen a configurar lo que Romero dijo, porque cuando él afirma que hay que cambiar de raíz el sistema, está pensando sistema económico, social y político. Es decir, toda la estructura, ¿verdad? De la convivencia social y progreso como país, como nación, y tiene su dimensión social, económica y política. Y por lo tanto, para él la solución es estructurar, ¿verdad? Características sociales, económicas y políticas de la vida, la convivencia y la estructura, que sea fruto de el diálogo, participación, debate, construcción comunitaria interna, con aprendizaje y ayuda a lo mejor externa, ¿verdad? Entonces creo que es una responsabilización de los ciudadanos, ¿verdad? De las instancias de los ciudadanos que dan vehículo para que las transformaciones puedan ser posibles. Entonces creo yo que las lecciones de la historia, con esta regresión que estamos teniendo, con este tipo de gobierno actual, debe llevarnos a una madurez, ¿verdad? Quizás no lo sospechábamos hace 10 o 15 años atrás, que pudiese hacer posible este retroceso tan peligroso y digamos, vergonzoso. Porque fuera del país, ustedes lo saben mejor que nosotros que estamos aquí, siente como una vergüenza, ¿verdad? Cómo se ha cooptado la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el manoseo de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? El deterioro del uso, ¿verdad? Y entender la Fuerza Armada y otras instituciones del Estado. Entonces, eso es vergonzoso, penoso. Pero bueno, saquemos de esta pena y esta vergüenza razón para darle valor a la palabra del profeta, del mártir, junto con otros pensadores que hemos tenido, luchadores grandes sociales, ¿verdad? Que arriesgaron su vida, que murieron incluso justamente por eso, para no obligarse a aportar a una transformación histórica profunda. Así que yo pienso que estas iniciativas como la de ustedes, en varios lugares del mundo, ¿verdad?, que están generando pensamiento, debate, reflexión, deberá conducir a que consensuemos, ¿verdad?, estrategias, líneas, para que generemos un sistema económico, social, político digno, pues, de nuestros héroes, ¿verdad?, del pasado y del presente, de nuestros luchadores y de los gentes emblemáticas como Romero, ¿verdad?, Farabundo Martí, pues, y otros que, ¿verdad?, son, digamos, paradigmas de las luchas libertarias de nuestro pueblo. Gracias, Freddy. Estamos conversando con sacerdote Freddy Sandoval, un sacerdote comprometido con el legado martirial y profético de Monseñor Romero. A 42 años del asesinato de nuestro mártir y santo Óscar Arnulfo Romero en El Salvador, se sigue sin hacer justicia. El Estado y el gobierno no han cumplido con las reparaciones ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2000. Y en particular no ha investigado, no ha juzgado, ni ha sancionado a los responsables intelectuales y materiales de su ejecución. Y tampoco ha promovido una auténtica reconciliación nacional como aplicación consecuente de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de la Amnistía General de 1993. En ese sentido, quisiéramos preguntarle a Freddy, también Freddy es miembro de la Concertación Monseñor Romero, de la Concertación Nacional Monseñor Romero. Freddy, ustedes como Concertación estarán trabajando en lo que se podría llamar los nuevos mártires, donde es importante, creería yo, que hay bastantes mártires y que
se debería también de iniciar un proceso de beatificación y terminar finalmente con la santificación. ¿Hay ese trabajo iniciado o está en proceso? ¿O usted nos puede decir al respecto? Sí. Bueno, primero quiero decir algo previo. Los mártires, como Romero, Rutilio, ¿verdad? Y los otros que han sido beatificados, representan una enorme fuente de inspiración, de lucha, de posibilidades para hacer transformaciones profundas en el país, pero significa asumir responsabilidades, cambiar esquemas, cambiar visiones, cambiar paradigmas, ¿verdad? Y aventurarse a una construcción comunitaria participativa sustancial, ¿verdad? Y de fondo. Y a veces no queremos hacer esa renuncia. Y yo veo pereza metodológica, pereza conceptual, pereza mental de la misma iglesia, ¿verdad? Para ponerse a tono con la iglesia que soñó, que impulsó Monseñor Romero. Pereza, ¿verdad? Del Estado para hacer una asamblea legislativa, Corte Suprema de Justicia, órgano ejecutivo, instituciones de la Contraloría Pública, del Ministerio Público, acorde a las exigencias de justicia social que predicó, que enseñó, que impulsó nuestro profeta, en coincidencia con otras instancias también sociales que se han pronunciado y han hecho avances, ¿verdad? Entonces, no sabemos. De hecho, el Estado actual silencia a Romero, ¿verdad? Silencio ante Romero. Hoy es Día Nacional Monseñor Romero desde el año 2010, ¿verdad? Y la instancia del gobierno no menciona nada de Romero, sus legados, su importancia, algún signo por lo menos, casi no. Otras personas sí lo hacen. El Día Internacional de la Verdad de las Víctimas en relación con las graves violaciones de los derechos humanos desde el año 2011, decretado por las Naciones Unidas en honor a Romero. Y esto invitaría a los estados, a las sociedades, a los pueblos, personas, ciudadanos, a hacer signos visibles del derecho de las víctimas, ¿verdad? Y no lo estamos haciendo de modo sustancial. Al contrario, este gobierno está queriendo ocultar a las víctimas, ¿verdad? Engañar a las víctimas, manipular a las víctimas, dividir a las víctimas. Lo estamos viendo en el Mozote, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es muy grave. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la Asociación de Derechos Humanos de las Víctimas del Mozote, Tutela Legal María Julia Hernández y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional SAGIL, puso en evidencia a la Corte Interamericana que el gobierno pretendía hacer obras que modificaban los memoriales del Mozote, ¿verdad? Sin haber dialogado con ellos, sin haber tenido consenso de ellos, sin haber tenido participación. Entonces recibió esta denuncia, esta demanda, petición de las víctimas, y le pidió al Estado, ¿verdad?, que dialogara, y puso como fecha límite el 22 de marzo, ¿verdad?, para dialogar, y no lo hizo el Estado, no lo ha hecho. Ni Bukele, ni el ministro de Obras Públicas, ni el encargado de Dirección de Obras Municipales, ¿verdad?, no lo ha hecho. Hicieron un show, ¿verdad?, convocaron una conferencia de prensa, ¿verdad?, y ahí hicieron lo que iban a hacer, presentaron lo que iban a hacer como proyectos, que la gente que no conoce que las obras ahí tienen que ser hechas según la sentencia de la Corte Interamericana por el caso del Mozote. Si no se conoce eso, dice qué bonito y aplaude. Y si más de eso les dan puestos de trabajo para como favoritismo, ¿verdad?, aplaude. Pero no está razonando en términos de la responsabilidad del Estado por este crimen cometido por el Estado y el cumplimiento de la sentencia. Entonces, vean, incumplió la fecha del 22 de marzo sin dialogar con las víctimas. Ahora las víctimas van a hacer otro reporte a la Corte Interamericana diciendo el Estado no ha cumplido. Entonces tenemos un Estado violador de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de estas sentencias, como ha violado la Constitución, ¿verdad?, como ha violado al Estado de Derecho, ha violado el debido proceso, ¿verdad?, y los derechos de las personas a objeción, ¿verdad?, en los procesos contra ellos. Esto es muy gravísimo en El Salvador. Entonces las víctimas como Romero, Rutilio, ponen en evidencia que hay que revertir este proceso. La Iglesia en este sentido está dando paso importante porque digamos que el 22 de enero de este año, ¿verdad?, en una fecha también memorable,
Yo no sé si fue coincidencia así, ¿verdad? O a propósito, pero fue una feliz coincidencia, ¿verdad? Por el 22 de enero, ¿verdad? Del año 32. Del pueblo en su lucha de transformación, coincidió que se declararon 4 beatos mártires más. Y esto tiene 2 novedades. Primero, que de Romero, pues, ¿verdad? Que costó un mundo, ¿verdad? Porque había muchas trabas. El caso de Rutilio, pues, avanzó más, ¿verdad? Pero ya no solamente obispo, sino sacerdote en otra categoría de cristianos. Y Gómez Pesotto, otro, ¿verdad? Sacerdote italiano que vino aquí, se insertó en esta realidad, conoció la pobreza, conoció las condiciones de trabajo, de salud, ¿verdad? Deplorables, el maltrato a las personas, ¿verdad? No acceso a la educación, no acceso a la salud, a la alimentación, y buscó resolver, ¿verdad? Esta situación, contribuir, ¿verdad? Emblemático de este aporte. Entonces, y por eso fue asesinado. Y asesinaron también a dos personas laicas, ¿verdad? Se dice laico porque son bautizados, ¿verdad? Que no son sacerdotes ni religiosos, sino gente de cristianos que viven en el campo de su trabajo, su profesión. Nelson Rutilio Lemos, un joven, ¿verdad? De 15 años y meses, ¿verdad? Y Manuel Solórzano, 62 años. Y esto pone de manifiesto cómo la iglesia está reivindicando que en el proceso salvadoreño ha habido, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿verdad? Niños jóvenes, ¿verdad? Y de varios estatus que han trabajado por contribuir a la transformación social, ¿verdad? Histórica de nuestro país, que no tuvieron miedo, ¿verdad? Porque Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemos sabían que ya habían expulsado sacerdotes en Aguilares, ¿verdad? En Apopa. Eso lo sabían ellos. Por tanto, andar con Rutilio, tratar con Rutilio, ir a las iglesias, era ya signo de peligro en el año 77. Y no obstante eso, con su conciencia de vida cristiana, de estar en lo cierto, de sus derechos, de acompañar las obras de transformación, decidieron acompañar a Rutilio, ¿verdad? Participando de la vida de la misión de Rutilio. Y así surgió en la comunidad cristiana de base, surgió en sindicatos, surgió en gremios, ¿verdad? Maestros, sindicalistas, universitarios, trabajadores, obreros, en fábrica, que le apostaron, ¿verdad? A superar esta causa de la desigualdad y la injusticia. Le apostaron a no dejarse atemorizar del riesgo, ¿verdad? De la sospecha, ¿verdad? De la persecución, hasta de cárceles o muertes incluso. Entonces, este tipo de salvadoreños se ha reivindicado en esta beatificación, ¿verdad? Y creo que es una buena noticia, ¿verdad? Para que nosotros también tengamos en la cuenta que tenemos que valorar lo que hicieron estas personas para que aprendamos de ellos, ¿verdad? Y para que en nuestro tiempo actual también nos armemos de esta convicción, de este conocimiento, de esta fuerza moral y decisión para trabajar por transformaciones en el presente y en el futuro de nuestro país. Es más, está también un tema en discusión que no ha sido publicado todavía, pero la pregunta aquí es, ¿y habrá religiosas, y habrá mujeres, ¿verdad? Y gente del campo y de la ciudad que también que también lucharon, que murieron, ¿verdad? Como Marianela García Díaz, por ejemplo, ¿verdad? Que fueron asesinados, ¿verdad? Por las causas justas, ¿verdad? Y que tenían fe también. Entonces, parece ser que van a empezar en otra lista, ¿verdad? Actualizada de personas, ya donde hay hombres y mujeres, ¿verdad? Ya no tanto el círculo, no solamente sacerdotes, hay también otros sacerdotes, pero tenemos al padre Alfonso Navarro, por ejemplo, asesinado en la colonia Miramonte, Alirio Macías, asesinado allá en San Esteban Catarina, ¿verdad? Al padre Rafael Palacio, asesinado en Santa Tecla, ¿verdad? Y enterrado ya en su ciudad, en Suchitoto, por ejemplo. Al padre Octavio Ortiz, que murió asesinado con 4 jóvenes más, ¿verdad? Entonces, hay jóvenes, hombres y mujeres que se la jugaron, ¿verdad? Por un proceso de transformación y se le está dignificando en esta etapa. Entonces creo que eso va a ayudar, ojalá, para que nuestras familias, nuestras escuelas, nuestras comunidades generemos conocimiento de esta persona, generemos reflexión, ¿verdad?
bueno, ustedes, ¿verdad? Como Frente, ¿verdad? Y otros partidos también tendrán gente que ha luchado, ¿verdad? Que tuvo convicciones que son loables, ¿verdad? Que son fundamentales, ¿verdad? Que son determinantes para impulsar nuestra transformación, ¿verdad? A lo mejor en algunas cosas nos hemos equivocado todos, ¿verdad? Porque la iglesia también se ha equivocado, se puso a Romero, ¿verdad? Se puso a Rutilio, ¿verdad? También a alto nivel incluso. Pero entonces seamos humildes, seamos veraces, seamos fuertes, ¿verdad? Y valientes como las víctimas para luchar en estas transformaciones. El micrófono. Estamos conversando con Freddy Sandoval, sacerdote comprometido con el legado profético y martirial de Monseñor Romero. Somos el Frente Intercontinental del FMLN, rompiendo el cerco mediático y sobre todo también el canal oficial de la militancia que nos encontramos en el exterior. Freddy, algo muy importante, creo que lo hemos estado repitiendo en este conversatorio, y en ese sentido va la dirección de esta pregunta. ¿Para qué sirve el legado profético y martirial de Monseñor Romero hoy en día? ¿Por qué nos sirve ese legado? ¿Por qué no identificamos muchos y muchas seguidores comprometidos con el legado profético y martirial de Monseñor Romero? Bien, bueno, yo diría en primer lugar para que nosotros tengamos esperanza, ¿verdad? Romero decía, miren, cada domingo tengo que denunciar tantos atropellos, violaciones, represión, muertes, ¿verdad? Y cada domingo como que parece lo mismo y diferente cada vez. Decía, parece que estamos en un callejón sin salida, como que no hay solución, ¿verdad? Y igualmente estamos ahora, el nivel de muerte, ¿verdad? De falta de trabajo, de salud, de, bueno, las autoridades que están, ¿verdad? Corrompidas, ¿verdad? Y gastando, endeudando el país, y cada vez mayormente, ¿verdad? Y como que no se va a detener, y como que no hay solución. Y los mártires han tenido visión, ¿verdad? Y esperanza. Hay una salida, y la salida está en los pobres, ¿verdad? En la ética, en la participación, ¿verdad? En la convicción, en la coordinación, en la organización, en la demanda, ¿verdad? Social, histórica, en la unidad, ¿verdad? En la construcción comunitaria, participativa. No tanto fanáticamente, a veces nosotros tendemos a ser fanáticos, si nos parece igual, pero hay coincidencias tremendas, ¿verdad? Hay corresponsabilidades también compartidas. Entonces, tenemos que ser capaces de ver, ¿verdad? Los objetivos que nos unen, respetando ciertas diferencias, ¿verdad? Es decir, aprender a ser pluralistas, ¿verdad? En la unidad de lucha y los objetivos de transformación. Eso no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero es posible. Y es el camino, ¿verdad? Para poder transformar. Porque si no, caemos en el fanatismo, en el exclusivismo, ¿verdad? En las exclusiones, y ya hemos visto en la historia que no da esos buenos resultados. Después podemos estudiar cuál es la lógica. San Pablo ponía la lógica del cuerpo. Él dice, la mano tiene una finalidad, las orejas y la vista otra, y cada quien hace sus cosas distintas. Y todo contribuye, ¿verdad? Al bien del cuerpo. Esa es como la lógica de cómo compaginar la pluralidad, diversidad en la unidad, ¿verdad? En un proyecto. Entonces, no es fácil, pero eso requiere el diálogo, ¿verdad? Y participación. En segundo lugar, las víctimas como Romero, ¿verdad? Y Rutilio y Nelson, ¿verdad? Y los demás, la monja Merinol, ¿verdad? Y catequistas y otras sindicalistas todos los que han sido víctimas, no perdieron la esperanza, ¿verdad? No perdieron la esperanza. Aún en la persecución, aún en la tortura, aún ante la posibilidad de una muerte evidente, ¿verdad? No perdieron la esperanza. Y murieron con la convicción de que su muerte iba a servir para dar un aporte a la causa histórica, ¿verdad? Eso tenemos que conocerlo y valorarlo en las generaciones presentes. Y quizá aquí también quisiera yo introducir el tema intergeneracional, diálogo intergeneracional. Quizás no hemos sabido en familia, las comunidades,
e instancias de análisis, de estudio, de debate, hacer un diálogo intergeneracional, como nos enseñaron los anteriores, cómo aprendemos y cómo continuamos, ¿verdad? Y por eso el neoliberalismo, con su consumismo, con su facilismo de muchas cosas, ¿verdad? Con su pereza mental, ¿verdad? Actitudinal para idear, para debatir, para discutir, para consensos, ¿verdad? Nos está planteando un reto fundamental, ¿verdad? Pero los mártires nos han señalado este rumbo. Y en tercer lugar, creo yo que la enseñanza que nos han dejado, ¿verdad? Las obras que hicieron, ¿verdad? Nos está indicando el camino que hay que seguir, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido a mí me encanta, ¿verdad? Este espacio, por ejemplo, porque compartir las ideas, las reflexiones, debatir, ¿verdad? Remover, ¿verdad? Pensamientos para orientarnos, ¿verdad? Hacia luces, buscar luces, creo que va a contribuir, ¿verdad? A ir viendo las salidas, los caminos, ¿verdad? Las vías de conducción y construcción. Pero sí requiere, como decía Romero, requiere concientización, requiere organización, ¿verdad? Requiere demanda y lucha social organizada, ¿verdad? Entonces, hemos ya tenido periodos, ¿verdad? Ricos en esta dinámica, pero quizá la hemos descuidado, ¿verdad? Y por eso mismo vuelvo al tema de cómo las generaciones pasadas, ¿verdad? Aprendieron, hicieron, ¿verdad? Consultarles, ¿verdad? Pues tiene mucho que aportar los luchadores sociales para que asumamos tareas, ¿verdad? Y no seamos insensibles. ¿Verdad? Un tema importante de la Biblia, a mí, hablando de los creyentes, es, decían los profetas, en vano me he fatigado. A las víctimas también les asaltó esta pregunta, creo yo, ¿verdad? Esta cuestión, en vano me he fatigado. El sudor, la lucha, la sangre, los riesgos, ¿verdad? Las muertes incluso. ¿Verdad? ¿Para qué ha servido? ¿Verdad? El presidente actual banaliza y dice él, llegaron a acuerdos, ¿verdad? En forma irrespetuosa e irresponsable, ¿verdad? Hacer una banalización de las luchas históricas. Entonces, creo yo que es el diálogo, es la reflexión, el conocimiento, el debate, el que va a hacernos posible, ¿verdad? Que saquemos las luces para construir, ¿verdad? Una visión, un proyecto, ¿verdad? Y concreciones nuevas de transformación. Gracias, Freddy. Bueno, también vamos a dar paso a unos comentarios que nos están haciendo desde las redes sociales, sobre todo que todas las personas que nos están acompañando, le vamos a pedir a Hernán que nos diga ahí, nos dé un informe sobre cómo se están moviendo acá los comentarios, los saludos, y si hay alguna pregunta en específico también. Hernán. Micrófono. Sí, como no, Carlos. Sí, de igual manera, pues tenemos saludos siempre de la gente que nos está sintonizando, ¿verdad? Y también voy a dar lectura a un mensaje que se ha escrito por acá, donde dice de que cada 24 de marzo celebramos el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Con dicho Día Internacional rendimos homenaje cada año a la memoria de Monseñor Óscar Armiento Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980. Monseñor Romero denunció activamente las violaciones de los derechos humanos de las personas más vulnerables del Salvador. Tenemos saludos del Foro Latinoamericano, de la comunidad Agustín Farabundo Martí Rodríguez de Italia, desde Milán, Italia. Y también tenemos saludos desde Australia. Adelante, Carlos. También agradecemos a Jorge Eduardo Castillo, saludos desde San Francisco, California, desde Suecia, Georgina López,
Luis García, de San Salvador, dice que Monseñor Romero vive en la resistencia y en muchas de las clases trabajadoras del mundo, foro latinoamericano, etcétera, etcétera, y también desde Australia nos siguen. Así que le vamos a pedir a Freddy que haga un llamado al pueblo salvadoreño también y a toda la comunidad de salvadoreños que nos encontramos fuera de nuestro adorado El Salvador, un llamado de reflexión en estos 42 años de la muerte del señor Romero. ¿Cuál sería tu llamado, no solo a las personas que nos encontramos fuera de El Salvador, sino que también propiamente a todos nuestros hermanos y hermanas allá en El Salvador? Ya un poco para ir despidiendo el programa y con eso pues vamos a ir cerrando. Freddy. Sí, gracias, sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que es una, antes que llamado, es una, digamos, expresión de reconocimiento positivo, ¿verdad? Y admiración, porque estando dispersos los salvadoreños en varios lugares del mundo, ¿verdad? Donde buscan trabajo, condiciones de vida, realización de proyectos personales, también, ¿verdad? Por identidad histórica, ¿verdad? Nos debemos, ¿verdad? A una historia por la cual también hemos luchado. A lo mejor por eso salimos del país también, ¿verdad? Nos sentimos ligados y comprometidos a aportar, ¿verdad? Para un proceso de transformación. Otros salvadoreños, yo lo he constatado cuando he estado en el exterior también, ¿verdad? Que se acomodan en sus ambientes, ¿verdad? Culturales, sociales, mejores que El Salvador, obviamente, ¿verdad? En general, olvidándose de nexos familiares, históricos, sociales, ¿verdad? Del país o de niveles de contribución, ¿verdad? Entonces, eventos como este, ¿verdad? Sensibilidades como esta, está reflejando pues que estamos queriendo pues continuar, ¿verdad? Con un aporte histórico-social importante, trascendente para el futuro del país. En segundo lugar, estando en el exterior, se ve con más claridad que algunas situaciones, ¿verdad? Digamos, de los defectos de las autoridades se ven con más evidencia que son un descalabro, ¿verdad? Un desmán, un desacierto, un peligro, ¿verdad? Por ejemplo, no hablando de salvadoreños, pero hablando de la comunidad exterior, cuando el primero de mayo de este año, ¿verdad? La Asamblea destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. La reacción interna en algún sector fue de preocupación, pero la comunidad internacional inmediatamente saltó. ¿Cómo es posible que eso se esté dando? Ese es un golpe de Estado técnico, ¿verdad? Es una centralización del poder. Y la comunidad se alertó enseguida. Y ustedes habrán sentido, más que nosotros aquí, ¿verdad? La claridad, la evidencia de ese peligro, de esa amenaza, de ese retroceso, ¿verdad? Aquí hemos tardado un poquito más. Bueno, yo siempre pensé, si estuvieran ahora los magistrados de la Sala Constitucional, después eso se amplía a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y se amplía a los jueces, como de hecho sucedió. Y después van a ser otros gremios, otro tipo de empleados públicos, maestros, ¿verdad? Ahora están haciendo el mismo criterio a los fiscales adjuntos de la Procuraduría de Derechos Humanos, a los procuradores adjuntos, ¿verdad? Al personal sanitario de salud les puede pasar lo mismo. No están actualizados, tienen la edad, ¿verdad? Ya para 60 años, como quien dice que 60 años en adelante ya no sirven. Pero hay un protocolo de las Naciones Unidas donde se dice las personas de la tercera edad tienen derecho, ¿verdad?, al trabajo digno, ¿verdad? También no pueden desperdiciar solo por la edad, y menos por el prejuicio de que no son eficientes, no están actualizados, ¿verdad? No están al día con la tecnología. Eso es una farsa, ¿verdad? Es falso. Entonces eso del exterior se ve con más claridad. Aquí ya lo estamos viendo y por eso ha habido marchas, ¿verdad?, protestas, ejes temáticos también que
que los avalan organizaciones que han saltado a la calle, ¿verdad? Entonces, vamos ayudándonos todos, ¿verdad? A reaccionar y actuar. En tercer lugar, creo yo que un mensaje para los hermanos que están en el extranjero, que siempre es muy enriquecedor, ¿verdad? Esa comunicación, ¿verdad? Esa información, a veces discusión, debate entre los que están en el exterior con los que están aquí, ¿verdad? Yo a mí me da pena a veces cuando dicen, miren, los que están en la diáspora están desubicados del país. A lo mejor algunas cosas sí, ¿verdad? Pero no es que sea causal automático, sino que a lo mejor falla la comunicación, ¿verdad? Los medios, los canales, las circunstancias. Pero cuando eso se da, entonces fluye una comunicación enriquecedora. Nosotros desde dentro retroalimentamos, ¿verdad? A los que están afuera, porque estando en el territorio, pues tenemos, ¿verdad? El día a día, tenemos también la visión inmediata, tenemos claridad de muchas cosas, ¿verdad? A lo mejor la visión a largo plazo se puede perder, pero los que están de lejos, ¿verdad? Nos ayudan a que la visión a largo plazo, ¿verdad? También estructural se vea con más claridad y así fluye un nivel de comunicación, de relacionalidad enriquecedora y que superemos prejuicios, ¿verdad? Que yo me da pena decirlo, pero gente del extranjero cuando se pronuncia de nosotros aquí, ¿verdad? Afirma con prejuicios, ¿verdad? En algunas opiniones de las redes. Claro, vale lo que valen, ¿verdad? O gente de aquí opina, no, si los que están allá afuera están desubicados. Entonces, eso también vale lo que vale, ¿verdad? Ustedes son la prueba de que están pendientes también de El Salvador, estando en sus lugares distintos, ¿verdad? Del mundo. Entonces, creo que eso es una riqueza, ¿verdad? Que potenciándola, entonces va a ayudar a una salida de construcción comunitaria de un proyecto futuro. Ahora, también sí, creo que tenemos que aprender a ser más pluralistas, ¿verdad? Y más de debates, de abierto a los pensamientos, al debate, ¿verdad? No prejuiciosamente, ¿verdad? Sino pues para buscar riqueza, ¿verdad? Y claro, políticamente, económicamente, ¿verdad? Siempre hay, ¿verdad? Intereses, ¿verdad? Pero cuando las personas tienen una alta calidad humana, como las víctimas, ¿verdad? Porque las víctimas sufrieron y son víctimas no por intereses económicos o ventajas políticas o de puestos o de influencia, ¿verdad? O de prestigio, sino por el bien de la sociedad, por la vida de la sociedad, por los derechos de la sociedad. Entonces, esa línea de perspectiva que no lo perdamos de vista porque nos da los parámetros de unidad, de integración, de coordinación y demanda comunitaria, histórica, social. Y gracias por la invitación, ¿verdad? Este momento muy enriquecedor, ¿verdad? Muy animador también para mí. Tal vez, Freddy, antes de finalizar, si nos podrías comentar cuáles son las... Bueno, hoy se llevó a cabo en nuestro país una marcha en conmemoración de los 42 años de la muerte de Monseñor Romero, pero me imagino que para mañana y el fin de semana habrán otras actividades. ¿Nos podrías decir más o menos si estás tú enterado de qué actividades se van a intencionar en el territorio salvadoreño, siempre en conmemoración de los 42 años de Monseñor Romero? Sí, bueno, mira, en Ciudad Barrios, ¿verdad? Es una novedad. En Ciudad Barrios celebraron una novena por San Romero. Creo que es la primera vez de modo más sustancioso, donde había un tema, una ponencia, ¿verdad? Y luego una celebración religiosa, ¿verdad? Pero ya significa que en la cuna de Romero, que no se daba hace unos años, no se daba, más bien había silencio, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces ahora, ¿verdad? Ha habido exposición, ha habido pensamiento, ha habido debate, ha habido presencia, ¿verdad? Ha habido más participación. En segundo lugar, anoche en Ciudad Barrios hubo una procesión, ¿verdad? Bonita, ¿verdad? En las calles con la imagen de Romero, ¿verdad? Es decir, se está visibilizando al mártir, ¿verdad? Al mártir en la cuna, que antes había estado un poquito más relegado. Incluso a nivel de la diócesis de Santa María, el obispo, los sacerdotes y las comunidades se hicieron presentes hoy para una conmemoración, ¿verdad? La más importante de la región, ¿verdad?
Entonces, eso es muy prometedor, ¿verdad? En esa zona. Y quizá agranda, pues, con la accesibilidad de las redes sociales que podemos conocer los hechos, ¿verdad? Aquí en San Salvador, digamos, las personas visitantes, las comunidades, ¿verdad? Y el Comité Nacional Monseñor Romero, ¿verdad? Las hermanas del Hospital de Divina Providencia celebran la misa a las 8 de la mañana. Después salió una marcha desde la capilla de la Divina Providencia, pasando por Salvador del Mundo. Ahí hubo un momento de reflexión, ¿verdad? Después al Monumento de las Víctimas, allá en el Parque Cuscatlán, otro momento de reflexión, como una estación meditativa, reflexiva. Después, a llegar a mediodía, a la cripta de la catedral, otro momento, ¿verdad? de reflexión. La comunidad de la cripta durante todo el día ha habido cantos de serenata a Monseñor Romero, cantos, testimonios, ¿verdad? La misa iba a ser hoy a las 4 de la tarde, la misa principal, ¿verdad? Que es muy popular, ¿verdad? Y muy participada. A las 12 del día hubo en la catedral arriba, ¿verdad? Una misa donde el obispo con el clero y la gente se juntaron, ¿verdad? Es la misa oficial digamos, de la arquidiócesis. Pero en la cripta durante todo el día ha sido más popular, donde las personas, ¿verdad?, que vienen del extranjero incluso vienen, visitan, ¿verdad?, escuchan, participan y viven pues este ambiente, ¿verdad?, del espíritu material presente de Monseñor Romero. También todavía esta semana hemos celebrado también los 40 años del asesinato de 4 periodistas holandeses, ¿verdad? Entonces, la Embajada de Holanda en El Salvador, la Unión Europea han hecho varios foros, varios encuentros con víctimas, encuentros con diplomáticos, encuentros con medios de comunicación, para sensibilizar, ¿verdad?, que estos periodistas reflejan también cómo se cayó la verdad, se trata de acallar la verdad, ¿verdad?, matando a estos periodistas, cómo no ha habido justicia. El caso está abierto ya en el juzgado allá en Santa Rita, Chalatenango. Entonces, está el proceso abierto y la presencia de la embajadora de Holanda, pues, ha dado, ¿verdad?, también un apoyo de esperanza, porque el país, a través de la embajada, los diplomáticos, monitorean que el Estado cumpla, ¿verdad?, en este caso. Ojalá que lo hicieran así la embajada de España, ¿verdad?, por los progresistas aquí, ¿verdad?, o la embajada de Estados Unidos, ¿verdad?, por las monjas gringas aquí en El Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Ese involucramiento, ¿verdad?, donde demandan al Estado, ¿verdad? Entonces creo yo que compromete más al Estado a que no siga fingiendo, ¿verdad?, a que no siga como se llama, distrayendo, ¿verdad?, o desatendiendo sus deberes constitucionales. Entonces esa presión va aumentando, ¿verdad?, todavía. El domingo todavía vamos a tener una misa donde vamos a conmemorar a los mártires de El Salvador y también, ¿verdad?, la demanda de justicia por los 4 periodistas holandeses que fueron asesinados en 1982 allá en Chalatenango. Entonces, creo que las comunidades se han ido moviendo, ¿verdad? También parroquias, ¿verdad? Cada parroquia ha ido celebrando, ¿verdad?, con mayor atención a mártires San Romero y ahora a las 4 mártires del Paisnal, porque el 12 de marzo en el Paisnal ahora hubo más participación, ¿verdad? Hay novedades después de recoger el legado de los mártires. Me imagino que el 14 de junio allá en Santiago Nonualco, por el padre Gómez Pesoto, mártir, habrá también la concentración, ¿verdad?, y visibilización de la causa, del significado, de la importancia del mártir y cómo el pueblo va despertando en el conocimiento. Entonces creo que conocer, ¿verdad?, a los mártires, ¿verdad? Y con esto termino. Cuando iba a celebrarse el centenario de Monseñor Romero aquí en el año 2017, los obispos propusieron como 4 metas en relación al mártir de Romero, pero vale también para los mártires del país, a otros hombres y mujeres luchadores, defensores de los derechos humanos o el proceso del pueblo salvadoreño, vale lo mismo. Primero, conocerlo mejor, ¿verdad?, amarlo mejor por lo que han hecho, imitarlos, ¿verdad?,
y poner en práctica sus enseñanzas. Pero yo creo que esa es una perspectiva interesante que si lo hiciéramos cada uno a sus niveles, ¿verdad?, generaremos conciencia social, conciencia crítica y abrimos posibilidades de transformación histórica para nuestros pueblos. Gracias, Freddy, por ese informe de las actividades que se están intencionando en el territorio salvadoreño. Vamos a seguir muy de cerca eso. También recordarles que el día de mañana, siempre en la semana que hemos dedicado a Monseñor Romero, estará con nosotros Armando Márquez, presidente de Fundamer. Va a estar siempre con el tema San Romero, luz que no se apaga nunca, un mensaje siempre actual. De ese tema vamos a estar hablando también con Armando Márquez el día de mañana a las 4 de la tarde, hora del Salvador. Y para la Semana Mayor, o sea, para la Semana Santa, vamos a tener también una semana dedicada con la temática de el significado de la Semana Santa desde las comunidades eclesiales de base. Así que también los invitamos a que nos acompañen porque va a estar también muy, muy interesante. Así Muy que interesante. le vamos a pedir a Hernán que nos despida y que nos dé las palabras de cierre y de agradecimiento. Gracias. Y gracias, Freddy. Gracias, Freddy Sandoval, por estar con nosotros esta noche. Fue muy, muy interesante el conversatorio, interesante. Y bueno, sabemos que con mucho amor, ¿verdad?, que diriges a nuestro pueblo. Gracias, Freddy. Y también agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de Freddy Sandoval, ¿verdad?, y a todas las personas que siguieron esta transmisión. Nos enviaron sus saludos, compartieron y comentaron. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. No más persecución en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictadura nunca más en El Salvador. La lucha continúa. Proletarios de todos los países unidos. Viva el FMLN.